Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subisteis. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Versículo 8, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Continuamos con la segunda carta de Pedro, llegamos al capítulo 3. Hoy hablaremos sobre este tema: el día del Señor vendrá. ¿Qué significa el día del Señor en la Biblia? Algunos han entendido que el día del Señor se refiere a todo el periodo de la tribulación, la segunda venida, el reino milenario. Sin embargo, esto puede ser simplemente lo que acabamos de leer, o el significado de esta pregunta: ¿qué significa el día del Señor? Esto simplemente puede significar una referencia al regreso del Señor, el día en el que Él regrese. Solo la frase día del Señor, por lo menos a mí, me resulta difícil de ver en relación con el periodo de la tribulación. Un tiempo que se describe como anarquía, cuando el hombre de anarquía gobierna el mundo. Entonces destruirá al pueblo de Dios, como dice Daniel capítulo 7 versículo 21 o Apocalipsis capítulo 13 verso 7. Cuando hablamos del hombre de anarquía nos referimos al anticristo. En todo caso, este sería el día de Satanás. Pero una mirada más cercana a las referencias al día del Señor mostrará no solo que no necesita incluir la tribulación o el milenio, sino que es mejor referirse simplemente a la segunda venida. Tú, cuando miras al Antiguo Testamento, el día del Señor se caracteriza por la destrucción, como dice Isaías capítulo 13, Joel capítulo 1, furia e ira, como dice Isaías capítulo 13, verso 9, fatalidad, como dice Ezequiel capítulo 30, nubes y oscuridad, como dice también Ezequiel capítulo 30, versículo 3, Amós capítulo 5, versículo 20. Cuando leemos sobre el día del Señor, también podemos pensar en personas temblando, en retribución. ¿Será que es un día grandioso? ¿Será un día asombroso, como dice Joel, como dice Malaquías? Estas referencias podrían referirse fácilmente al regreso de Cristo cuando Él venga. La gente dirá: escóndenos de la presencia de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Joel, por ejemplo, en su libro, pareciera equiparar el día del Señor con la batalla de Armagedón. Jesús dijo que el sol se convertiría en oscuridad justo antes de su regreso. Y esta idea de la oscuridad está relacionada con el regreso del Señor, el día del Señor.
En el Nuevo Testamento el día del Señor se menciona 7 veces. Y lo hace con un tono tanto positivo como negativo. El primero lo menciona Pedro, acabamos de leerlo. El segundo está en Hechos. Y los siguientes 3 están en las epístolas corintias y se dan como una expectativa de los creyentes. Pablo dice que los corintios estaban esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, quien también los iba a confirmar hasta el final, sin mancha, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y lo puedes leer en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8. Las siguientes 2 referencias al día del Señor están en las epístolas de Tesalonicenses. El primero es en la primera carta, capítulo 5, versículo 2, en el cual Pablo les dijo a los creyentes que ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y luego 2 versículos después dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los alcance como a un ladrón. ¿Por qué diría Pablo que el día no los alcanzaría como un ladrón? ¿No los iba a alcanzar en absoluto? El resto del capítulo continúa hablando de cómo son el día y la noche, el día y la luz. El día del Señor, en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, también parece ser algo que estaban esperando, como hemos leído también en esta segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 10. En el Nuevo Testamento, el día del Señor es una esperanza para los creyentes. Tiene que ser una esperanza para ti y para mí. Algunos han tratado de hacer de este evento un día diferente del día del Señor. El título Señor se usa casi exclusivamente de Cristo en el Nuevo Testamento. Y la declaración clásica de fe es Jesucristo es el Señor. Si el Señor y Cristo son la misma persona, yo por lo menos no encuentro ningún problema con el día del Señor y el día de Cristo, siendo el mismo evento, especialmente cuando vemos que se refiere de diversas maneras como el día de Jesús. El gran día, el día de la ira, ese día, el día de la redención. La segunda carta del apóstol Pedro fue escrita en tiempos angustiosos para los primeros cristianos. Y yo me imagino la situación por la que estaban viviendo nuestros hermanos, la persecución. Eran encarcelados, eran llevados a juicio, eran maltratados, eran azotados, eran asesinados. Y yo me imagino la desesperación de estos hermanos, que estarían desde la cárcel, desde ese dolor, deseando que el día del Señor llegue. ¿Tú no harías lo mismo? Obviamente, seguro que sí. Obviamente, esto es lo que están sufriendo muchos hermanos en muchos países del mundo, donde son perseguidos por su fe. Y obviamente, yo me atrevo a decir que esos hermanos están deseando que el día del Señor llegue lo antes posible. Externamente estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y muchos eran martirizados por su fe en Cristo. De hecho, el mismo apóstol Pedro, algunos años después, fue martirizado por el emperador Nerón. Internamente, la Iglesia estaba siendo afectada por los falsos profetas, por los falsos maestros, como hemos leído en el capítulo anterior. En días anteriores, en este estudio bíblico, hemos hablado de los falsos maestros, los falsos profetas. Estaban entrando en la Iglesia encubiertamente y estaban afectando la sana doctrina que se predicaba. Algunos de esos falsos maestros y falsos profetas atacaban la doctrina del regreso de Cristo, y es por eso que el apóstol Pedro escribe a la Iglesia de aquella época, y ahora mismo nos está escribiendo también a nosotros, a la Iglesia moderna, para que nos mantengamos firmes en la fe, esperando la manifestación gloriosa de Jesús cuando venga por su Iglesia. El día y la hora no lo sabemos, por eso tenemos que estar preparados. Sabemos que vendrá como ladrón en la noche. ¿Estás preparado para esa venida? ¿Estás preparado para el día del Señor?
Si algo tenemos que tener bien claro y nos debe llenar de esperanza como Iglesia de Cristo, es que el día del Señor vendrá. O mejor dicho, ya viene. Está a las puertas. Ahora mucho más que hace 2000 años. Vendrá como ladrón en la noche, en cualquier momento, sin dar aviso. Ese precioso día está cerca. En los versículos que hemos podido leer encontraremos diferentes reacciones y actitudes que la venida del Señor produce en la vida de los incrédulos y también lo que debe producir en la vida de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Vamos a ver primeramente esas actitudes de los incrédulos ante el día del Señor. Según hemos leído en los versículos 3 y 4, te lo vuelvo a recordar, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esta es una actitud de burla hacia el día del Señor, debido a la vida del materialismo, a los placeres que estas personas estaban llevando. Concupiscencia significa deseo ansioso de bienes materiales y apetito desordenado de placeres sensuales y sexuales. Eso es lo que significa concupiscencia. Estas personas quieren vivir una vida ignorando que Cristo viene, porque así como en su primer venida los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ahora en su segunda venida las personas prefieren continuar enredados en sus pecados, en sus vicios, en sus adulterios, en el materialismo. Para ellos todo lo que está escrito es mentira, son fábulas. Ya pasaron más de 2000 años de la muerte de Cristo y Él no ha vuelto, pero vendrá. Hoy esas personas se burlan del Evangelio, se burlan de los evangélicos, de los pastores, de los líderes religiosos. Pero estas personas no se dan cuenta que no se están burlando de los cristianos, se están burlando de la promesa de Dios. Estas personas que se burlan de la venida de Cristo y de todas las profecías de los tiempos del fin, ignoran dos cosas importantes. Ignoran que ya una vez el Señor derramó juicio sobre los pecadores y lo volverá a hacer sobre aquellos que rechacen su gracia salvadora. Y también ignoran que Dios no está retardando su promesa, sino que tiene paciencia para que todos los pecadores se arrepientan. Hay una palabra importante en estos versículos. Versículos 5, 6 y 7. Te los vuelvo a recordar. Estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente. Esta es la palabra importante en este versículo 5, voluntariamente. Estas personas saben que sus vidas los llevarán a la condenación, pero en lugar de voluntariamente entregarle su vida a Cristo, han decidido ignorar su llamado, han decidido voluntariamente ignorar su amor, su plan de salvación, y esto los va a llevar a la condenación. En el diluvio el Señor destruyó a los pecadores con agua, pero el final de este mundo está destinado para el fuego, en el cual será el día de la perdición de los hombres malos que rechazaron la gracia del Señor. Por eso la palabra importante en estos versículos es voluntariamente. Muchas personas se burlan y se preguntan, ¿y cuándo va a regresar Jesús? Pero en realidad la pregunta crucial es, ¿cuándo le entregarás tu vida a Jesús? Cristo podría venir hoy mismo, pero ¿cuántas personas de tu familia se condenarían? ¿Cuántas personas de mi familia se condenarían? Nosotros como cristianos no debemos ignorar que el día del Señor ya viene, y tenemos que predicar la palabra como si Cristo viniera hoy mismo. Ahora vamos a ver cuál debe ser la actitud de nosotros los cristianos. Hemos visto la actitud de los incrédulos en la venida del Señor. Ahora vamos a ver cuál debe ser la actitud tuya y mía ante la venida del Señor. En primer lugar, debemos vivir la vida de una manera santa y piadosa, como dice el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Seguramente al escuchar estas palabras, muchos de nosotros posiblemente nos espantemos, pensando que no podemos vivir en un mundo tan lleno de pecado, que sería imposible vivir en santidad y piedad. Pero no es así. Cristo viene y tenemos que vivir la vida de una manera santa, es decir, apartada para Dios. De la santidad hemos hablado en alguna ocasión. Te invito a que busques los diferentes vídeos que hemos publicado en este canal de YouTube de Radio Solidaria, hablando sobre la santidad. Debemos vivir una vida santa, apartada para Dios. Ya no enredada en los placeres de este mundo, ya no entregada a los vicios, a la corrupción de la sociedad, ya no queriendo andar en los caminos de este mundo, sino buscando siempre los caminos de Dios. El segundo punto es que debemos vivir la vida piadosamente, dedicada a las cosas de Dios. No solo se trata de apartarnos del mal, sino que debemos entregarnos a las cosas del Señor. Como lo hemos enseñado otras veces, la vida cristiana no solo consiste en apartarnos del mal camino, sino caminar en el camino de Dios haciendo lo que a Él le agrada. Así como nos entregamos en cuerpo y alma a la mundanalidad, a las fiestas, a la avaricia, ¿será que no podemos entregarnos así por completo a Dios? ¿Será que el Señor vendrá y nos encontrará apáticos a su llamado? ¿Nos encontrará dedicados a otras cosas y no a su reino? ¿Nos encontrará con la guardia baja? ¿Nos encontrará con las lámparas apagadas, sin aceite? ¿Cómo nos encontraría el Señor si viniera hoy? Debemos anhelar ser hallados por Él cuando venga, viviendo una vida sin mancha, irreprensible, en paz. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh hermanos, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Vaya palabras del apóstol Pedro. Es decir, no viviendo vidas ocultas, vidas dobles, sino sin mancha, reconociendo cada día nuestros pecados, siendo limpiados todos los días con su sangre preciosa. Y cuando nuestro testimonio delante de las personas y teniendo un corazón limpio, son sinceros, son puros, entonces estaremos viviendo una vida sin mancha, irreprensible, en paz. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón limpio? ¿Guardas rencor en tu vida? ¿Vives amargado? ¿Vives amargada? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás viviendo la vida? Cuando Cristo venga, ¿estarás en paz con tu prójimo? ¿Estarás en paz con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Habrás hecho las paces con tu padre, con tu madre? ¿Estarás en paz con tu prójimo? ¿O te encontrará el Señor odiando a tus padres, con rencor en tu corazón, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu jefe, contra tu pastor, contra tu autoridad? Cuando Cristo venga, ¿cómo te encontrará? El día del Señor vendrá. Y el consejo que te damos en este día, el consejo que también me doy a mí mismo es: arregla tu vida. Arregla tu corazón para que podamos decir: Señor, ven pronto. Arregla tu vida. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con tu hermano, con tu prójimo, con tu compañero de trabajo. Ponte a cuentas con él. Haz las paces. Soluciona los problemas que has hecho. Ahora es el tiempo. Jesucristo viene pronto. Maranata. ¿Estás preparado para su venida?